cerca, lo siento hasta en mi piel. Ya puedo ver a mi Señor viniendo con gran poder. A la elegida viene a buscar, su reino quiere empezar. Aquellos que aceptaron el alto precio pagar podrán subir sin demorar, nada queda por vencer. Ellos murieron diariamente con Cristo el gran adalid, pero hay creyentes durmiendo aún sin poder despertar. Están soñando, no están velando, tampoco esperan por Él. Sé que tú siempre aguardas que Cristo venga por ti. Mucho has luchado, mucho has sufrido, casi hasta sucumbir. Sonríe, hermano, Él está cerca, pronto con Él partirás. Puedo ver que ella viene, lo siento en la oposición. La apostasía y la idolatría detenerle no podrán. Cristo ya viene por la elegida, es su tiempo de reinar. Nuestra esperanza tornándose está en feliz realidad. La dulce esposa se ha preparado, lista para reinar. Cuando no puedo ni orar, ni en tu palabra meditar, cuando las luchas me quieren ahogar y el enemigo quiere que yo vuelva atrás. Dame tu gracia, tu gracia, tu gracia. Dame tu gracia. Sé que tú puedes librarme cuando en la sombra estoy. Tu poder se hace más grande cuanto más débil yo soy. Dame tu gracia, tu gracia, tu gracia. Dame tu gracia. Sé que tú vienes muy pronto
las señales se cumplieron ya. Quiero que me halles velando y no durmiendo como los demás. Dame tu gracia, tu gracia, tu gracia. Dame tu gracia, dame tu gracia, tu gracia, tu gracia, dame tu gracia. Solícitos en el Señor, en tanto que estamos aquí, guardando la palabra, confiando en las promesas de nuestro Padre y Creador. El alto llamamiento para reinar con Cristo nos anima a crecer y crecer. Cuanto más se aproxima la venida del Señor, más elevado será el valor de lo que es celestial, más la gran meta final con Jesús podemos alcanzar. Del Padre el deseo mayor es que podamos heredar. Ninguno que ha creído en su Hijo Jesucristo del reino excluido será. Pero el gran llamamiento del Padre Celestial es reinar con su Hijo Jesús. Mis hijos también herederos, herederos del Creador y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto a Él. La recompensa es la herencia del que acepta sufrir con Jesús. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él.
Plenamente Cristo consagró su vida al Dios poderoso, paciente y benigno, voluntariamente fue su sacrificio, complaciendo en todo al que lo envió. Su Padre le dio este mandamiento como olor fragante, fue su vida dada, nadie se la quita, él mismo la pone, porque en su poder la toma otra vez. ¿Quieres darle todo a tu Dios viviente? En Cristo descansa, Él venció en lo peor. Dios jamás demanda más de lo que tienes, si poco posees, dale lo mejor. La simple avecilla le agrada también. Hay muchos creyentes que alaban y sirven solo en circunstancias que no contrapongan con sus intereses, que son naturales. De seguro esto no agrada al Señor. Otros de repente lloran sin cesar, si tribulaciones golpean sus vidas, reclaman ayuda, exigen respuestas a Dios a quien temen por mera ocasión. A Dios demos todo lo que somos, no dejando algo sin ofrecer. Él nos probará que su voluntad agradable es, perfecta también, y el gozo será por la eternidad, y el gozo será por la eternidad. Damos gracias al Señor. Debemos estar nuevamente en su presencia, escuchar su santa palabra. Vamos a continuar estudiando en Reyes 6. Vamos a leer del verso 5. La lectura en el nombre. Dice la palabra: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó, diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó?
Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bueno, aquí vemos, como habíamos visto, el estado de la iglesia en este tiempo. La iglesia no ha tenido en cuenta realmente el mensaje de la gracia de Dios. Ha caído realmente de su gran privilegio que fue anunciar realmente este mensaje. Ellos empezaron muy bien y habíamos visto que ellos empezaron con la aprobación del Señor, con su compañía dependiendo. Vemos a la iglesia dependiendo del poder del Espíritu Santo. Pero vemos que poco tiempo después la iglesia cayó. Cayó realmente de su privilegio de anunciar todo el consejo de Dios. Realmente ha perdido la parte principal de este mensaje. Hemos visto, anuncian una parte. Muchos han quedado con el palo en la mano. Han quedado solamente con una parte, con la ley, con la parte realmente que le corresponde y que le correspondió en su tiempo a Israel. La ley ya tuvo su fin, su finalidad. Pero vemos cómo realmente este hombre se da cuenta. Y realmente en este tiempo también hay muchos que se están dando cuenta. Estamos en los últimos tiempos y el Espíritu Santo está despertando a los sinceros de corazón. Así realmente ya falta poco para que el Señor venga. Y realmente el Evangelio de Pablo es el único que puede abrir nuestros ojos. Solamente el Evangelio de Pablo es el único que puede mostrarnos nuestra condición, cuál es nuestra situación. En Hechos capítulo 26, vamos a leer en el verso 16. Dice la palabra, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora yo te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El creyente que no conoce el Evangelio de la gracia no conoce realmente cuál es su herencia. No puede conocer verdaderamente su herencia. Por eso tiene que haber realmente un reconocimiento individual de este Evangelio. No tan solo un conocimiento, sino que necesitamos individualmente que el Espíritu Santo nos ilumine, nos revele este mensaje. Algunos tienen un conocimiento nada más. Pero el conocimiento, hermano, no hace más que envanecer a los instrumentos. Pero cuando uno empieza a entender esta gracia, bueno, uno va también aprovechando, va empezando realmente a ver su incapacidad, va empezando a entender que realmente todo lo que Dios preparó, lo preparó para el hombre interior, para el hombre nuevo. Y empezamos a ver realmente, hermano, nuestra elección delante de Dios. Realmente cómo el Señor
a través de su vida en nosotros nos ha enriquecido, y solo a través de esa vida. Por eso necesitamos toda la revelación de la gracia, hermano, empieza por la revelación del hombre nuevo. Pablo dijo que le agradó, dice, aquel que le señaló, le apartó desde el vientre de su madre, dice, revelar a su Hijo en mí. Esa es una parte tan importante, la revelación del hombre interior. La revelación realmente de la misma vida de Cristo plantada en nosotros, la simiente del Señor Jesús. Y así vemos que esa vida tiene que crecer de gloria en gloria. Esa vida no necesita cumplir la ley. La ley es buena. La ley es una parte importante del hacha. La ley es el palo, el cabo. Pero, hermano, la ley es buena si se usa legítimamente. La ley, su ministerio fue llevarnos a Cristo. La ley nos llevó al Señor. Y bueno, allí, bueno, su ministerio terminó. Fue su principal trabajo. Fue un ayo. Pero hasta allí llegó. Y nosotros hoy, de lo que encontramos en la ley, aprendemos. Aprendemos realmente muchos detalles de la ley que nos hablaban y nos señalaban la sustancia, la realidad que es Cristo. Pero no más que eso, no más que eso. Porque si no, si nosotros empezamos a predicar la ley, siempre nos va a faltar. Y siempre vamos a vernos en la carne. Y eso es lo que la gracia no hace. La gracia nos ve perfectos y completos en Cristo. Por eso no hay más nada que cumplir. No hay más nada que hacer. Pero si nosotros volvemos a los débiles rudimentos de la ley, nosotros vamos a ver como que el Señor dejó una tarea inconclusa en la cruz. Porque vamos a ver que necesitamos seguir cumpliendo, seguir haciendo, seguir siendo perfeccionado por una ley que realmente no fue dada para eso. Una regla, una norma que fue dada justamente para que el hombre vea cuán pecador es. Pero eso ya hizo la ley en nosotros. Por eso hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Cada uno de nosotros hemos caído rendido al poder del Espíritu Santo y de la palabra, de la gracia de Dios. Y hemos recibido a Cristo. La ley hizo su efecto en nosotros. Hemos reconocido que somos pecadores. Y hemos aceptado a nuestro único y poderoso Salvador, al Señor Jesús. Bueno, de ahora en más, tenemos que vernos como Él nos ve. Él nos ve perfecto. Nos ve en una posición inalterable. Y Él, el que comenzó, va a terminar. Pero va a terminar por gracia. La gracia que comenzó, la gracia va a terminar. Por eso vemos que cuando va a buscar el hacha, realmente le pregunta. Vamos a ver en el verso 6, dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Y así realmente también debemos recordar nosotros muchas veces en qué momento hemos desviado. ¿En qué momento, hermano, hemos desviado? Nos hace recordar tanto realmente esta verdad. En Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer en el verso 5. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer lo que le dice el Señor Jesucristo al ángel de la iglesia de Éfeso. Éfeso representa justamente a la iglesia. Y ya vemos en su inicio, realmente, que
Realmente empezó bien, podemos leer, pero también encontramos una falta. Dice en el capítulo 2, en el verso 2, dice: el que tiene ojos como llama de fuego, aquel que todo lo juzga, que todo lo ve, dice él: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Acá hay algo que realmente señala que algo pasó. Tengo contra ti. Y dice que has dejado tu primer amor. El principal amor. Y esto es lo que ocurrió con la iglesia. Ya no hubo esa fidelidad del principio. Y realmente el Señor no fue lo principal. Realmente el Señor ya no fue el principal gozo de la iglesia en la antigüedad. La iglesia empezó a crecer. Y realmente ellos también sufrieron, tuvieron paciencia, trabajaron, pero ya no por amor al Señor. Y si nosotros no hacemos por amor, es porque no estamos corriendo la carrera. Hay algo que hemos perdido. Hay algo que hemos dejado de lado, que es lo principal, que es por qué hacemos lo que hacemos. La iglesia hace mucho trabajo, debemos reconocer, realmente vemos que trabaja, que canta, que junta almas. Reconocemos eso. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo hace? ¿Hace con el principal motivo? ¿Cuál es el motivo, hermano, que nos mueve, que nos impulsa a hacer lo que hacemos? Bueno, ganarle. Ganar al Señor. Queremos ganarle, hermano. Esa es la más grande aspiración que nosotros tenemos. Y parece que somos un poco reiterativos. Pero vamos a ser reiterativos, hermano, hasta la venida del Señor. Porque si nosotros no reiteramos, vamos a pensar que estamos haciendo por otra cosa. Ya vamos a empezar a ver que es como un club, que es como, bueno, parece una sociedad de fomento la iglesia, que nos reunimos y para pasarla bien, para estar con amigos, y a lo último va a ser todo un sistema religioso. Nada más. Vamos a ser uno más del montón. Pero poder recordar, hermano, por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, eso nos va a llevar también a depender del Señor. A buscar la guía del Espíritu Santo. A buscar la gloria del Señor. Por eso, hermano, es tan importante. Esto no le dice a una iglesia que recién empezaba, le dice a la iglesia de Éfeso. Le dice realmente a santos que realmente tenían mucha madurez espiritual. Este primer amor no es el primer deseo de trabajar en la obra que tiene un recién convertido. Entonces habla de un hermano crecido, de un hermano maduro, un amor, un ágape. No es el amor de Pedro todavía. Ese Pedro ya maduró y ahora ya tiene ágape. Pero note que cayó la iglesia. La iglesia cayó, dejó de predicar. Y bueno, se mezcló, entró el error, se deslizó. Entonces ahora Eliseo dice, ¿a dónde? Dice, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Dice. Y así también dice el Señor Jesús. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tenemos que ver y, si es posible, dice Jeremías, tenemos que preguntar, ¿dónde quedó la senda antigua? Dice, paraos en los caminos y preguntáis. Hay que preguntar. Tenemos que ver, hermano, en qué momento nos hemos deslizado. Porque, hermano, el Espíritu Santo es el que nos está hablando. El mismo Señor le habla a la iglesia.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y luego dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Bueno, realmente hay una advertencia. Y el Señor nos advierte, hermano, porque Él nos ama. Si hay algo que el Señor quiere, hermano, es que nosotros no estemos caídos. Y si hemos desviado, bueno, hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Necesitamos realmente volver a la línea, a la manera realmente de este mensaje completo y precioso, hermano. Este mensaje superlativo. Muchos quizás no entienden qué estamos diciendo. Quizás es la primera vez que está escuchando este mensaje. Pero ¿cuánto de nosotros entendemos, hermano? ¿Entendemos bien? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer nosotros la obra? Y estamos usando métodos, sistemas que son fuera de la voluntad de Dios. Hemos aprendido de hermanos quizás más débiles. Y eso hemos trasladado a nuestros cultos, hemos trasladado a nuestro sistema de tratar con los santos. Porque parece que Dios no tiene capacidad de obrar a través del poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros empezamos a actuar nosotros. En vez de andar por fe, andamos por nuestra propia fuerza. Y forzamos a los hermanos y bueno, y así estamos. Generamos solamente contiendas, discordias, debilidad en los santos. Bueno, dice, recuerda dónde has caído. Recuerda, dice. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y dice, y él le mostró el lugar. Noté que él sabe. Él sabe. Nosotros conocemos, hermano. Sabemos bien. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Acá vemos un verdadero milagro. Acá vemos un verdadero milagro. Vemos que lo primero que hace Eliseo es cortar un palo. Todos estaban edificando, todos estaban cortando árboles. Pero vemos a Eliseo también, tiene que trabajar. Y él ahora corta una rama, un palo, parece algo tan insignificante. Pero este palo nos habla del Señor Jesús. Este palo nos habla del Señor Jesús. Pero no del Señor Jesús, realmente como nosotros le conocimos en la carne, sino que habla del poder de su resurrección. Así como vemos en la antigüedad, Dios le había dado a Moisés su vara, la vara de poder, realmente una rama poderosa. Así, hermano, por medio de la provisión de la cruz, por medio de la provisión que encontramos del Cristo resucitado, Dios ha puesto en nuestras manos un evangelio de gloria. Este evangelio se llama el evangelio de gracia y se llama evangelio de gloria, porque viene a través de un Cristo glorioso, de un Cristo exaltado, de un Cristo que fue levantado con poder desde el sepulcro. Entonces este mismo Cristo glorioso es el que puede exaltar nuevamente a los santos que han caído. Deben tomar de la provisión, Pablo dice, si nosotros le conocimos al Señor en la carne, ya no le conocemos más así. Ahora le conocemos resucitado, dice. Hoy estábamos charlando con mi papá y con mi mamá y decía, se acordaban de un hermano antiguo, el hermano Filemón, y dice que el hermano decía,
justamente que María no le conoció cuando fue al sepulcro, porque le conocía de otra manera. Pero realmente el Espíritu Santo nos presenta a través del Evangelio de Pablo a un Cristo glorioso. Y este Cristo glorioso puede levantar cualquier instrumento que reconozca dónde cayó. Este Cristo glorioso, aquel que reconoce, bueno, le puede manifestar su gracia. Fue cortado en la cruz, pero al tercer día fue levantado con poder. Y ese mismo poder opera hoy en la iglesia, en aquellos que creen. En Tito capítulo 2 dice en el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, la gracia de Dios se ha manifestado, hermano, pero necesitamos reconocer esta gracia. Esta gracia se ha manifestado para levantar primeramente al pecador de sus pecados, pero también se ha manifestado para exaltarnos a aquellos que hemos recibido la gracia, para exaltarnos, porque allí donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó en manera exagerada. ¿Para qué? Para enriquecernos en todo. Necesitamos ver la gloria de la gracia. Ese es el tema realmente de Efesios. No es la gracia, sino la gloria de la gracia. Esa gloria que se está pegando a nosotros. Esa gloria que está a nuestro alcance por su manifestación. Pero si nosotros, hermanos, no podemos ver dónde hemos caído, ¿cómo se va a manifestar la gracia? La gracia se manifiesta en aquel que reconoce su necesidad. Hermano, la gracia es preciosa. A veces siempre cuando escucho a Abraham que le miró a Sara y dice, ahora conozco que eres hermosa. Quizás usted no ha descubierto la hermosura de Sara aún. Quizás la gracia le parece un poco aburrida. Bueno, hermano, deje que el Espíritu Santo le muestre la hermosura de Sara. Ella es preciosa. Esta gracia, hermano, es preciosa. Cada día se hermosea para usted y para mí, para que usted eche mano de ella. Y está a su alcance. Estuvo siempre al lado de Abraham, pero nunca la miró bien. Y así es muchas veces también con nosotros. Esta gracia nos quiere levantar para que andemos en novedad de vida, para que aprendamos a llevar una vida verdaderamente espiritual, para que abandonemos la carnalidad, para que abandonemos la vida de pecado, para que abandonemos realmente la vida mediocre. El Señor quiere realmente que nosotros vivamos una vida victoriosa. Por eso vemos que manifestó esta gracia. Él manifestó esta gracia. Entonces dice, cortó él un palo y lo echó allí. Muchos han querido explicar este milagro como que metió el palo adentro del agujero del hacha, pero la palabra no dice así. Este fue un verdadero milagro, porque hizo flotar el hierro. Pero ahora falta algo más. Dice el verso 7, y dijo, tómalo. Otra vez tiene que tener fe. Nada vamos a alcanzar si no es por la fe. Todo es nuestro, todo es nuestro. Sea Pablo, sea la vida, sea Cristo, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro. Pero dice ahora, tómalo. Hermano, el Señor ha puesto delante de nosotros todo lo que su Hijo ha ganado. Ha ganado riquezas abundantes, inagotables para nosotros, que el Espíritu Santo nos está haciendo descubrir por medio de su palabra. Por eso el enemigo tanto se opone a la predicación de la palabra.
Pero nuestra parte es tomar. Tomar. Es creer. Es apropiarnos. Y no te dice, y él extendió la mano y lo tomó. Esa es nuestra parte, poder apropiarnos. Ahora realmente todo es por fe. En la gracia todo es por fe. En la ley todo era por obra, pero en la gracia todo es por fe. Mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y bueno, así la fe hace que todo esté a nuestro alcance. Y la fe, como sabemos, tiene una sola fuente. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Queremos crecer más y más en fe. Bueno, vamos a seguir en el verso 8. Dice, y tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Bueno, aquí vemos realmente a Eliseo. En este pasaje vemos a Eliseo como una lámpara que alumbra. Realmente así es un fiel, así es un fiel. Eliseo representa a los fieles de todos los tiempos. Los fieles que hacen resistencia realmente a las acechanzas que el diablo, trata de poner al pueblo de Dios. Y estos fieles andan en la fuerza de Dios. Realmente, cuando nosotros vemos la vida de Eliseo, él había recibido el mismo poder que obró en la vida de Elías. Ese poder habíamos visto que representa el poder del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido. Y es muy hermoso ver realmente cómo ven los fieles. Porque los fieles ven más. Él veía más. Dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel, dice. Y consultaba con sus siervos. Y acá vemos lo que veía Eliseo. Bueno, vemos que hay una batalla que si no fuese porque Eliseo ve, Israel no hubiese visto. Hay una pelea, hay acechanzas que el diablo pone realmente en contra del propósito de Dios constantemente. Aquí el rey de Siria representa a Satanás, quien constantemente está tramando astutamente sus maquinaciones contra el pueblo de Dios. Él quiere destruir congregaciones, familias. Él quiere destruir al creyente, ministerios. Y realmente el gran deseo de este rey, como sabemos, estamos estudiando Isaías, era sacar totalmente a Israel de la tierra de Canaán. Y así también vemos que es en este tiempo de la iglesia ha sido exaltada, ha sido puesta en los lugares celestiales. Sentada está allí la iglesia. Ese es realmente comparable al Canaán de Israel. Lo que Canaán era para Israel es los lugares celestiales para la iglesia. Y vemos que realmente cuando
la iglesia se formó, como hemos visto, la iglesia empezó en el aposento alto. Pero justamente por causa de no poder discernir las trampas del enemigo, la iglesia ha salido de ese lugar, ha salido realmente de ese lugar exaltado. Y hoy vive, habíamos visto, por debajo de sus derechos. Y eso habíamos visto también en Isaías con Eutico. Habíamos puesto el ejemplo de el tiempo en que el apóstol Pablo disertó y Eutico cayó. Y bueno, así la iglesia ha caído en este tiempo. Y especialmente el enemigo ha ganado mucha ventaja. Y vemos muchos fracasos en la iglesia. Y a veces nosotros pensamos que el fracaso es justamente lo que ha hecho que la iglesia no alcance realmente lo mejor. Así los fracasos por causa de la carne o por causa de dejar de andar en comunión con el Señor. Pero en sí, como hemos visto, es porque ellos no se han servido, la iglesia no quiere tomar la provisión, no quiere andar por fe. Y vemos que esto es realmente el gran fracaso de la iglesia. Porque en la carne, hermano, en la carne no hay nada bueno. Pero el problema es que el creyente no puede servirse de la provisión de la gracia. Para poder realmente tomar victoria sobre su carne, sobre el mundo y sobre Satanás. Y el enemigo presenta muchas maneras, muchas formas que no son visibles porque suceden en otra esfera. Si por un momento Dios corriera la cortina que cubre el mundo espiritual, nos daríamos cuenta cómo Satanás está obrando. Y especialmente lo que él está haciendo es que el creyente no alcance lo mejor. Él vino realmente a matar, a robar y a destruir. El problema no son las luchas o los fracasos o las caídas, sino el problema es que el creyente no puede tomar la victoria, no puede tomar de esa gracia para superar esos fracasos y esas caídas. Por eso esto no quiere decir que usted tenga que fracasar, pero hay una provisión, hay una provisión. Y eso es lo que el enemigo realmente está tratando de, por medio de todos los recursos que él tiene en su mano, de impedir que el creyente tome su herencia y viva por fe. Pero hay santos que disciernen las obras del enemigo. Y vamos a ver realmente en este capítulo 6 tiene mucha enseñanza, pero especialmente ahora vamos a ver cómo Eliseo era consciente de un mundo espiritual, de una lucha espiritual. Vamos a ver que este capítulo va a mostrarnos que los ojos de Eliseo estaban puestos sobre un ejército que no era de esta tierra. Él tenía los ojos abiertos. Él vio carros de fuego. Pero ¿cuándo fueron abiertos sus ojos? Bueno, él ya cuando fue acompañando a Elías y Elías fue levantado, él vio esos mismos carros. Y así habíamos visto que ahí él fue y reclamó una doble porción del espíritu de Elías. Y habíamos dicho que eso representa el poder del Espíritu Santo. Bueno, el poder del Espíritu Santo es el que nos muestra, es el que abre nuestros ojos espirituales para ver, por un lado, nuestra herencia y nuestra posición. Pero también nos muestra que hay una lucha, que hay un enemigo que nos quiere realmente retirar, que quiere usurpar nuestro lugar para retirarnos y que retrocedamos de lo que el Señor nos ha dado como herencia. Entonces, lo que el creyente empieza a hacer en ese momento es a pelear.
empieza a pelear. Pero el Espíritu Santo le mostró realmente que había una fuerza celestial ya a Eliseo, y eso vamos a ver más exactamente un poco más adelante, cuando él recibe esa doble porción. Por eso es tan necesario ser llenado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo abre nuestros ojos. Nosotros siempre hacemos énfasis que Él nos muestra la herencia, pero también nos muestra al enemigo. Podemos leer en Efesios capítulo 6, en el versículo 12. Efesios capítulo 6, en el versículo 12. Tanto la guerra espiritual como el casamiento no son para recién convertidos. Pero hermanos, tenemos que saber que hay una guerra, que hay realmente un enemigo. Sería más fácil pensar que no hay, pero hay. Y por causa de no enfatizar muchas veces estas verdades, bueno, muchos han caído, como hemos dicho, de sus privilegios. Nosotros no debemos ignorar esto para poder pelear, para poder saber dónde es la pelea, quién es el que está peleando contra nosotros. Y también para conocer cómo pelear, porque realmente esto sucede constantemente. Israel en el desierto estaba en sus tiendas. Y había un rey que se llamaba Balac, que estaba tratando de maldecirle, pero Israel estaba ciego a esa lucha. Y así es muchas veces con nosotros. Muchas cosas pasan, acontecen en nuestra vida, en nuestro entorno, pero no sabemos por qué pasan. Pero poco a poco, a través de la obra del Espíritu Santo, que va abriendo nuestros ojos, vamos entendiendo que hay un ejército de las tinieblas que opera. Y esto no debe realmente causarnos temor, porque también vamos a ver, queremos tratar de echar algo de luz acerca de esto. Efesios capítulo 6, en el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Aquí vemos, como hemos dicho, un ejército de las tinieblas. Un ejército que está en existencia. Y vemos que Eliseo ve. No hace falta que vaya a Asiria para ver realmente y para escuchar sus maquinaciones. Eliseo no ignora las maquinaciones del enemigo. Y así realmente tampoco nosotros, porque la palabra nos muestra. Tenemos que ver realmente que existe un enemigo. Y este enemigo está bien organizado. Ellos están organizados, tienen un lugar de operación, son territoriales verdaderamente, son territoriales. Vamos a ver un poco por arriba para saber. Y también vemos que ellos tienen sus rangos y jerarquías. Porque encontramos aquí que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra, primeramente, principados, contra potestades. Y luego dice, en tercer lugar, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y en cuarto lugar pone contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestiales o en los lugares celestiales. Primeramente, nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra nuestro prójimo. No es contra nuestro prójimo. Y eso es lo que muchas veces nos confunde. Eso es lo que confunde realmente al creyente. Porque se presenta con
piernas, con manos y con una cabeza, aparentemente el enemigo. Y muchas veces nosotros nos envolvemos en peleas carnales innecesarias y golpeamos al aire, porque el verdadero enemigo está detrás y está operando de diferente manera. Si queremos hacer daño a este enemigo, vamos a tener que aprender a ver cómo vio Eliseo. Y para eso necesitamos otra vez depender del poder del Espíritu Santo. Él nos va a guiar, nos va a mostrar, para salir de esta contienda vencedores. Él nos va a mostrar, como Eliseo le va a mostrar a Israel, dónde opera, qué va a hacer y qué es realmente lo que pretende el enemigo. Esto es algo, hermano, que nosotros tenemos que saber. Si usted pretende ser, si queremos ser vencedores totales, bueno, vamos a tener que pelear con nuestra carne y bueno, si no vencemos nuestra carne, se va a aliar con el enemigo. Ese va a ser el gran problema, va a ser aliada de Satanás. Pero una vez que nosotros empezamos a tomar victoria sobre nuestra carne, luego sobre el mundo, bueno, se va a presentar también este personaje. Pero vamos a ver que le vamos a vencer por la fe. Y vamos a usar realmente las armas espirituales poderosas. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a continuar con la ayuda del Señor el día de mañana. Les invito a escuchar una alabanza y luego damos por finalizado el estudio de esta noche. Que el Señor le bendiga ricamente. Mucho tiempo sufrí y aún sufriendo estoy, mas el Señor conmigo está en medio del dolor. Antes estuvo Él y hoy debo yo sufrir con Él. Mis heridas duelen, sí, mas muy pronto sanarán. Jesucristo el amado, todo en mí restaurará. El consuelo de Dios seguro llegará, mis penas Él mitigará, a un lugar especial tras Él